La liturgia de la palabra nos trae hoy en la primera lectura a este personaje tan conocido del Antiguo Testamento como es Job, a este hombre que sabemos por ahí a grandes rasgos su historia y las vicisitudes por las que tiene que pasar en esta figura de el inocente que recibe muchos males. Job tenía muchos hijos, tenía muchos ganados, tenía muchas propiedades y de pronto decimos quedó en pampa y la vía. Y el libro de Job se desarrolla en este tema de cómo Job enfrenta, como un hombre de fe, enfrenta esa situación de tristeza, de dolor, en que por allí sus amigos le dicen que es Dios que lo abandonó, que son sus pecados y todo lo que le presentan, ¿no? Y en esa situación tan triste y dolorosa, Job también se hace preguntas sobre la vida. Vieron hoy dice, él se pregunta, ¿no es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? ¿No son sus jornadas la de un asalariado, como un esclavo que suspira por la sombra, como un asalariado que espera su jornal? Me han tocado en herencia meses vacíos y me han sido asignadas noches de dolor. Miren cómo nos deja entrever esta situación triste, dolorosa, y en la que él lo expresa. Y se pregunta, o se hace estas preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos ante la vida, de lo que nos está pasando. Por ejemplo, ahora. Y nos hacemos también estas preguntas. Él dice, al acostarme yo pienso cuándo me levantaré y la noche se le hace larga. Como a veces a nosotros con las preocupaciones que decimos no puedo conciliar el sueño, no puedo dormir, pensando cómo resolver, cómo se va a resolver esta situación, esta cuestión que me está pasando, por la que estoy viviendo, de la enfermedad, de la familia. Bueno, él también dice, soy presa de la inquietud hasta la aurora. Y termina diciendo, recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán más la felicidad. Hay desesperanza en Job. El libro de Job, mirándolo sin el Evangelio, es desesperanzador. No hay vida trascendente, no hay más allá que el dolor y la situación por la que está pasando. Pero sabemos que él siempre va a tener confianza en Dios. Si hay algo de Job de lo que tenemos que rescatar es que él dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios, siempre alaba a Dios. Pero estas cuestiones de la vida hoy también a nosotros se nos presentan como a Job. Pero ¿desde dónde las queremos mirar? ¿Desde dónde las podemos ver? Y desde el Evangelio que es proclamado. Pablo va a decir, ay de mí si no anunciara el Evangelio. La segunda lectura de hoy. Ay de mí si no predicara el Evangelio y si no anunciara esta buena noticia. Quedaríamos también un poco opresos de esta historia, del sufrimiento y del dolor, sin encontrarle muchas veces sentido. Porque aquel que viene a darle sentido a nuestra vida es Dios en la persona de Jesús. Es Dios en este Hijo amado del Padre que sale a nuestro encuentro. Y hoy en el Evangelio, en el encuentro también con el sufrimiento y el dolor que le acercan los mismos discípulos. Jesús dice, ya lo habíamos visto que había salido en la misión, fue con Santiago y con Juan a la casa de Simón y Andrés, estos primeros que encuentra, y lo llevan ellos porque hay una situación de enfermedad. La suegra de Simón Pedro está con fiebre. Fíjense cuando le dicen esto a Jesús, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente dice, va a la casa y Marcos nos presenta 3 verbos de la acción de Jesús. Jesús se acerca, la toma de la mano y la hace levantar. Jesús se acerca a la mujer con fiebre, la toma de la mano y la hace levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos.
Jesús sale a nuestro encuentro también a acercarse, a hacerse prójimo nuestro, a tomarnos de la mano y a levantarnos en todas las situaciones por las que vivimos y por las que pasamos. Tal vez en esta situación en que estamos hoy le tengamos que decir, Señor, quiero tomarme de tu mano, porque quiero levantarme, porque no quiero quedarme como Job, por allí en la tristeza de todo lo que me pasa o lamentándome de lo que me pasa sin hacer nada. Porque el Señor sale a nuestro encuentro justamente para que no nos quedemos lamentándonos de lo que nos pasa, sino Él se hace prójimo para tomarnos de la mano y para levantarnos. La mujer se levantó, no tuvo más fiebre y se puso a servir. Y esta es la misión del bautizado, sentir que el Señor está cerca, sentir que el Señor nos levanta. ¿Para qué? Para servir, para mirar a nuestro alrededor, para ver que no somos los únicos que tenemos problemas y que sufrimos, sino que son muchos. Y ahí es donde Él nos necesita, ahí es donde nos envía. Nosotros también podremos decir hoy como Pablo, ay de mí si no predicara el Evangelio. ¿Y cómo lo predico al Evangelio? ¿Solo con las palabras o también con los gestos? ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos el tema de cómo la gente se daba cuenta de que Jesús tenía autoridad? Dice, es una autoridad nueva la de Él. Y decíamos que la autoridad de Jesús venía porque no solo predicaba y hablaba del reino, sino que al reino lo hacía presente con los gestos. ¿Y sus gestos cuáles son? Y bueno, esto de estar cerca, esto de levantarnos, esto de ponernos en camino para que nuestra vida sea una vida hecha servicio, para que el día de mañana podamos devolverle a Dios todo lo hermoso que hemos recibido en nuestra vida y no decir como Job, la vida es larga, no sé cuándo voy a terminar, cuál será la felicidad. El Señor nos muestra el camino de la verdadera felicidad. Bueno, pensemos si nosotros estamos en este camino misionero, en este camino de entrega, en esto de si en nuestro corazón, como a Pablo, también nos late fuerte diciendo, ay de mí si no anunciara a Jesús, si no me hiciera otro Cristo, y lo pudiera anunciar, pero a aquellos que lo necesitan. Y para anunciarlo es necesario esta otra actitud de Jesús. Dice que Él, después de todo este tema de curar enfermos, de sacar esos demonios, aquellos que vivían atormentados y que no podían integrarse a la sociedad, lo que hace es orar, es encontrarse con el Padre. Es tener ese diálogo con Dios de donde encuentra la fuerza de la oración, la fuerza de la misión. No hay verdadera misión sin una oración profunda, sin una oración que nos comprometa con la realidad. Si no, será simplemente hacer, ¿no es cierto?, algo como lo puede hacer mucha gente, pero sin la caridad. Como decía el cura Brochero, si no tengo la caridad en el pecho, estos trapos que llevo no me sirven para nada, decía, haciendo mención de su sotana, ¿no? Y de lo que nos ponemos los sacerdotes. ¿Qué seríamos de esto si uno no tuviese la caridad, el amor, la compasión, el deseo de llevar la liberación, la sanación a los demás, de anunciarle en una palabra a Jesús, pero al modo en que Jesús lo hacía? Y para poder hacerlo hay que estar en comunión con el Padre, hay que estar en diálogo con Él. Allí estuvo orando, dice, antes que amaneciera, se levantó, buscó un lugar desierto. Es lo que necesitamos también, en el día, en la semana, en algún momento. Este momento de encuentro con Él será a lo mejor para muchos el desierto. No alcanza simplemente este momento. Cada día tiene que hacerse oración. ¿Por qué? Y porque la vida de la iglesia, la vida de una comunidad misionera, brota del encuentro con Dios.
Así como el mismo Hijo de Dios tenía esa necesidad de ese diálogo con el Padre. Y en ese diálogo también conocer al Padre. ¿Quién de nosotros podría decir que conoce a Dios? La imagen de Dios, la imagen de Dios es lo que constantemente tenemos que purificar para que nuestra vida cristiana sea una vida cristiana madura. Una vida cristiana madura significa una vida cristiana comprometida con la realidad. Con esa realidad que está ahí nomás, ¿no es cierto? Ahora estamos afuera y la tenemos ahí en la vereda, en la calle, y es la realidad del dolor. Esa realidad a la que Jesús se acercó, simbolizada hoy en la suegra de Pedro, ¿no es cierto? En tantos enfermos, en tantos necesitados de que se los levante, de que se los anime, y no queden simplemente preguntando, haciéndose preguntas de la vida, tal vez sin que nadie los ayude a encontrar la respuesta. Porque Jesús nos ayuda a encontrar las respuestas de las preguntas más profundas. No hay una receta, no hay receta, la vamos encontrando nosotros. Y la vamos encontrando especialmente en el momento de la oración, en el momento del encuentro con Dios, con ese Padre que podemos decir es Jesús el que lo transparenta, es Jesús el que lo comunica. Por eso cuanto más conocemos a Jesús, más conocemos al Dios invisible, que se ha hecho visible, dice Pablo, en la persona de Jesús. Y yo estoy seguro de que eso lleva toda la vida, poder descubrir el verdadero rostro de Dios manifestado en Jesús. Y esto a través de la oración. ¿Para qué? Para que nosotros en este compromiso con Dios, en este querer anunciar el Evangelio a los demás, vayamos haciendo de los gestos de Jesús también nuestros propios gestos. Y no quedarnos, dice Jesús, todos te andan buscando. ¿Qué buscarán todos en Jesús? Fíjense que inmediatamente Jesús dice, bueno, vámonos a otra parte. Uno podría decir, pero este Jesús ve que ahí hay tanta gente y se va a otra parte. Dice el evangelista que sí, que buscaba ir a otros lugares, porque no quería quedarse simplemente como el que hacía los milagros y que todos los buscaran simplemente por los milagros, sino porque encontraran en él lo que todos buscamos, el sentido tal vez el sentido profundo de nuestra vida y también el sentido de nuestros dolores, el sentido de nuestros sufrimientos, que en Jesús también se hacen luz. Y para que eso no sucediera, Jesús dice, sigamos el camino, porque son muchos los que necesitan. No se queda simplemente como el que hace milagros y el que cura para que todos se asombren. No hay cura. Vieron que cuando encontramos a alguien, ¿no es cierto?, que trae esos milagros extraordinarios, llaman mucho la atención. Jesús no quiere ser un milagrero extraordinario, quiere ser aquel que trae a nuestras vidas luz, que trae a nuestras vidas sentido y sobre todas las cosas se acerca, nos toma de la mano y nos levanta para servir, para seguir abriendo el camino misionero. Bueno, vamos a pedirle al Señor, por intercesión de la Virgen, por intercesión de San José, que a nosotros también nos haga cercanos a quien necesitan, que podamos estar atentos a las necesidades de los demás, que podamos también con Él y en oración con Él poder encontrar las respuestas o el sentido a lo que nos está pasando, pero siempre desde Él, en un servicio misionero, en un servicio concreto a quienes los necesitan. Ay de nosotros si no anunciáramos y predicáramos el Evangelio. Que nunca falte en nuestro corazón ese deseo y esa fuerza de Pablo con la que lo decía. Ay de mí si no anunciara a Jesús. Ay de nosotros si no lo hiciéramos presente en la familia, en el trabajo y en la comunidad. Bueno, recemos todos juntos el credo de nuestra fe. Creo en